Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando lo vean. Eh, es hermoso estar acá otra vez en el marco de este proyecto antifundamentalista con la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, RACCIT, en la agrupación Identidad Marrón y el Centro Cultural Tierra Violeta, que hemos hecho con el apoyo del Fondo de Mujeres del Sur. Y en el marco de ese proyecto y a través del trabajo colectivo de activistas, organizaciones, especialistas e invitades de la región, estuvimos trabajando en un libro, Fundamentar Antifundamentalismos, que salió hace muy poquitos días de la imprenta y ya tuvo una historia accidentada de inundaciones y lluvias, pandemias y todo, pero que hoy podemos presentar en este momento tan lindo de encuentro y también de festejo. Tenemos media sanción al cupo trans y es para festejar, y también en el medio de reclamos e indignaciones por expresiones espantosas vertidas por nuestro presidente recientemente en un acto colonial horrible. Eh, bueno, en ese contexto de alegrías y peleas y búsquedas de compañeros y compañeras que faltan, y compañeras y compañeros, amigos, amigas y familias que se los ha llevado el COVID. Así que en este momento tan sub y baja de emociones y de las cosas que pasan, es lindo encontrarse. Así que les doy la bienvenida, les agradezco que estén acá. Eh, Está Victoria Cano de la RACCIT junto con Patricia Gómez, Diana Mafía y yo de Tierra Violeta, Chana y Joma de Identidad Marrón, Aileen e Iras de A que Entiendes, Carmen Colazo que nos acompaña desde Paraguay. No la veo a Alexandra, acá apagó su cámara, Alexandra que nos acompaña desde La Rioja, a Duen, bueno, ya lo vamos a encontrar, está en Santiago del Estero, y eso, tenemos invitadas e invitades detrás de las cámaras, así que con eso yo creo que podemos comenzar. Me gustaría invitar a Diana, Patricia, si quieren compartir algo con nosotras, y Victoria y Chana luego si también quieren contarnos algo para arrancar. Simplemente una bienvenida, una alegría poder trabajar en común con Identidad Marrón, los feminismos que cruzan identidades y no presumen las etnias hegemónicas, los géneros hegemónicos, las clases hegemónicas. Entramos en un diálogo que enriquece muchísimo las experiencias que el feminismo tiene para afrontar. Me encantó cuando hicieron las primeras propuestas de reuniones y pensar, bueno, como hemos trabajado muchas veces las identidades afro, las identidades marrones, las migraciones, la condición migrante como una condición que también hace intersección en los feminismos, a veces de maneras muy complejas. Todo eso nos ayuda a pensarnos de mejor manera, pero además nos ayuda a intervenir como feministas, no solo en la política, sino también en el activismo, con otras voces. Realmente les agradezco muchísimo haber profundizado este diálogo en el que aprendí mucho, y ahora este producto que es la publicación y que pueda entonces ser difundido y podamos recibir entonces otras voces. Así que gracias por esto. Solamente unas palabras de agradecimiento siguiendo la línea que planteaba Diana, y además de bienvenida a poder descentrar los feminismos. Si hay una de las cosas que más me alegra de estar construyendo y viviendo en América Latina, es esta descentración del eurocentrismo con el que fuimos educadas y formadas
buena parte de nosotras. Y entonces ese desaprendizaje constructivo con identidad marrón, con identidades afro, con todas y cada una de las personas que están en otros lugares que no son Buenos Aires, y esto también, este descentrarse, es descentrarse de la porteñitud que a veces nos atraviesa, para mí es un aprendizaje colectivo que no paro de aprender con H y sin H, de las dos formas. Así que muchísimas gracias por esta iniciativa y por permitirnos compartir este espacio. Chana. Pensé que Vic, perdón, como seguí el cronograma ahí de quiénes íbamos a hablar. Bueno, ya que estoy, hablo. Bueno, primero, antes que nada, agradecemos en nombre del colectivo, obviamente, la invitación primera y las primeras reuniones que tuvimos, con ideas ahí que surgían en relación al racismo, ya digamos, más allá de lo coyuntural, que efectivamente creo que tuvo como una visibilidad en su momento, y empezar a desentramar lo que existe en la construcción del Estado-Nación argentino y en sí, en América del Sur. Me parece que también a mí creo que nos pasó a todos quienes estuvimos, ni bien arrancamos y empezamos a ver de qué manera también podríamos tener como ese entretejido de palabras, de personas, de empezar a usar, digo, el lenguaje, un lenguaje que también sea territorial y comunitario, que nos acerque más hacia aquello que tal vez a veces es distante en el mundo del saber, ese mundo del saber que está construido desde un lenguaje también eurocéntrico, y cómo eso impacta no solamente digo en personas racializadas, LGTBQ, sino también en la fe, en las formas también de creencias, en aquello que sí es una creencia válida, una creencia legitimada, algo que de alguna manera también se internaliza, y lo hemos visto, digo, en los conversatorios que hemos tenido, ahí hemos compartido con otras experiencias y trayectorias de la región, en un momento también que particularmente a mí, siendo nacida en Bolivia, en Aymara, en mi comunidad de allá, veníamos atravesando también un golpe de Estado a nivel digo, territorial, transfronterizo, y donde ahí se emerge como esto de la Biblia, la configuración de una persona bajo dichos donde efectivamente ahora llegaba Dios, y eso era lo que estaba bien, digo, en relación también a lo que termina siendo el sincretismo religioso en la cosmovisión indígena, y que eso también fue uno de los planteos que me parece que nos queda mucho por desentramar, porque claramente la fe todo el mundo puede creer o no creer, pero el punto siempre, creo, desde nuestras cosmovisiones ha sido el respeto, ¿no? Y el respeto tiene que ver también con el sentido de empezar a pensarnos desde esos entramados. Digo también en relación a esto que me sumaba lo que decía Diana y Pato en un principio, pensar, bueno, en ese feminismo que también, ¿no? Hay una distancia bastante, ya, digo, interpelada durante muchos años por los movimientos indígenas, las mujeres indígenas, los movimientos afros, negros, movimientos plurinacionales, feminismo comunitario, digo, hay varias emergentes donde hay una cuestión bastante importante, donde, bueno, se dice, basta una estructura colonial, patriarcal, sexista, heterosis, y donde ahí estas construcciones interpelan todas las estructuras, porque también sucede en que cada estructura, cada construcción comunitaria, territorial, hay ciertas fisuras, hay ciertos desencantamientos, y en ese punto, bueno, me parece que también nos fue un poco un desafío, que va a seguir siéndolo, poder
hacer esta articulación de mundos distintos, por así llamarlo, con lenguajes distintos, y donde hay como un horizonte o algo que se quiere hacer, que más allá de lo que efectivamente termina siendo este primer diagnóstico, que es súper importante, y el libro, con lenguaje también, que eso nos fuimos juntando para ver de qué manera podríamos adecuar un lenguaje que también sea un uso y un acceso para los lugares donde, o las personas con las que estuvimos compartiendo y participando, pero bueno, también que pueda ser una herramienta, digo, en el sentido de transformación y empezar a pensarnos también en esto que sucedió, en estos dichos, digo, estos dichos que nos generan, o genera incomodidad en algunos sectores, y por suerte también hay una voz más colectiva, que es un enojo, que es sano el enojo, es necesario para seguir avanzando, donde es un error en cuestiones que nos sucede, también nos ha pasado, en aquellas cuestiones donde a veces lo políticamente correcto termina reproduciendo ciertos imaginarios colectivos o ciertos mitos, como lo que pasó con el presidente, ¿no? Más allá de todas las cuestiones que pueden ir avanzando hacia una forma de construcción y demás, no deja de ser algo que afecta, obviamente, e impacta en el propio país, el propio territorio, que es una mixtura de sujetos, sujetas, y donde efectivamente el propósito, al menos nuestro, del colectivo de Identidad Marrón, tiene que ver con las futuras generaciones, generaciones que son argentinas y no son vistas como tal, y donde esas secuelas del racismo estructural impactan y siguen impactando, donde ha habido, más allá del genocidio y la matanza que siempre se reivindica, los hubo, o sea, las sigue habiendo, no son visibles y son violencias sistemáticas que se suman, ¿no? Y obviamente a veces terminan siendo un poco más impactantes en lo que también llamamos como diversidad, colectivo LGTBQ, y en ese sentido nos parece como importante empezar a hacer este entramado, que sigue siendo un desafío, digo, no es fácil poder meterse con una cuestión que hoy es bastante interpelada, porque es todo, ¿no? La estructura del racismo es tan amplio que no es nada cómodo para hacerlo, pero es necesario justamente para el futuro, un futuro que al menos creemos que es posible vivirla aún en este mundo, no en otro mundo, y así que, bueno, vamos a seguir haciéndolo, y me parece eso también como un poco, nada, sumamos a esto y empezar a ver, bueno, qué mundo queremos habitar en este contexto complejo. Pero bueno, acá estamos en este momento también medio virtual, medio cósmico, que claro, nos une en diferentes horarios, diferentes tiempos, y que el tiempo también, ¿no? Es algo que nos dice nuestra cosmovisión, no es lineal, sino que hay un tiempo que es movimiento, es plural, y somos una diversidad en ese sentido. Bueno, así que le doy la palabra a mi compañera, que yo la estoy viendo por acá, a Vic, Victoria, porque si no sigo hablando, ¿eh? Bueno, no había entendido que después me tocaba a mí antes, perdón. Bueno, yo también quería empezar agradeciendo desde las instituciones que formaron parte de esto, como la RACCID, acá en nombre también de Diana y Patricia, que están representando, y a quienes conozco hace tiempo, y bueno, me incluyeron siempre en un montón de procesos y cosas, y sigo aprendiendo. No tengo nada más que agradecimientos, también todo lo que desarrollamos de Tierra Violeta, y la biblioteca también, Feminaria, y bueno, con Pau también, que trabajamos hace un montón. Esto ha sido como otro proceso de aprendizaje y digamos colectivo en un montón de situaciones, que creo que de alguna manera nos permitió sintetizar, interconectar y articular muchas prácticas y cuestiones desde lo teórico y desde la práctica y el activismo que venimos trabajando hace mucho tiempo en diferentes actividades. Y bueno, y también hacer alianzas, que es algo que hacemos hace bastante tiempo, en diferentes también escenarios y propuestas, desde lo cultural, desde lo académico, desde capacitaciones, o lo que pueda también surgir, siendo que
que Tierra Violeta es un espacio bastante amigable, espero y creo, ¿no? Lo vimos así, y que de alguna manera siempre abre la puerta a nuevas interconexiones, alianzas, y es algo que siempre estamos trabajando y buscando nuevas, justamente, trabajos en red. Creo que eso también es algo fundamental de lo que hemos venido fortaleciendo este último tiempo. Y también, y por último, pero no menor, bueno, el Fondo Mujeres del Sur, que de alguna manera nos apoyó en esto desde el inicio, porque este proyecto de fundamentalmente de fundamentar los antifundamentalismos, y que hoy lo sintetizamos en esta publicación, pero que tuvo varias instancias dentro del largo del proyecto, también tuvo otras instancias en las cuales esto que venían comentando de diálogos con otras partes de Latinoamérica y la región, porque fue un proceso también que fue colectivo en el momento que participamos con Pao y con Chana de un campus feminista también, donde hubo otras instancias de articulación y de capacitaciones en todo esto, de básicamente sintetizando lo que son este embate fundamentalista por fundamentalistas religiosos, aunque podemos después también discutir si solamente son religiosos, pero es lo que más se ve, y acá en Argentina se vio sobre todo con la última discusión y la aprobación de la ley del aborto. Quedó muy en evidencia que estos grupos a veces, creo que yo, al menos mi impresión, ¿no?, de estas militancias, de los espacios que habito, me quedaban como relegados, como que no los veo, como que no existen, y a veces no le doy tanta la importancia que tienen. Y creo que en ciertas circunstancias, a veces como pasó con el aborto o en otros momentos, te das cuenta que están ahí y que son súper fuertes y están latentes, y que realmente tienen una capacidad de obstrucción y de inhabilitar discursos, y que son violencias que vivimos diariamente, y que obviamente afectan a muchos colectivos más que a otros. Y un poco también eso es lo que estuvimos discutiendo con los paneles que hicimos, y con este primer artículo que integra la publicación, que es un breve diagnóstico, al menos así lo propusimos, solamente como para iniciar unas líneas de discusión del texto que escribimos con la Chana y con Pao. Y después, bueno, los otros aportes, que ahí dejaré más cada cual que si quiere comentar lo que dijo en ese texto, pero la idea era sintetizar un poco todo este proceso que fuimos viviendo a lo largo del año pasado, y creo que no dejar de lado esta interrelación y lo que siempre hablamos de las interseccionalidades, que ya hablaron bastante, no me quiero, solamente ceñir a eso porque ya lo dijeron, pero creo que eso queda también evidente en la publicación, que también este patriarcado se sostiene con toda la opresión que hay en cuanto a los géneros, en cuanto a las cuestiones étnicas y en un montón de otras situaciones de clase, etcétera, pero que ahí principalmente hay dos grupos y dos, por decirlo así, sistemas opresivos que estamos muy lejos todavía de construir, y también y que hay ciertos grupos, en esto que hablamos de los fundamentalismos, que vemos que particularmente se ciñen y tienen esos grupos como, de alguna manera, focalizados en sus militancias, por decirlo así. Nosotros militamos por un tipo de libertad y de cambiar sistemas de opresión y mejorar las condiciones de vida, y hay otros grupos que es lo que yo veo un poco que van obviamente a la inversa, y lo que tratan y lo que siguen haciendo es sostener esos sistemas de opresión, porque ahí es donde obviamente basan la fuerza que tienen, y que también en esos momentos lo importante es hacer estas redes, estas alianzas para seguir combatiendo y ver estas estrategias, que también es un poco lo que vemos al final, y un poco esto era la síntesis, de seguir articulando, trabajando en red, fortaleciéndonos con diferentes colectivos, con diferentes modalidades. Hoy en día la virtualidad nos ayudó también a esto de que participaran también compañeras y compañeros de otras latitudes, y creo que eso se vio también reflejado en el trabajo, y básicamente es un encuentro para seguir pensando y para seguir tirando temas de reflexión de alguna manera. No, la discusión no está acabada ni mucho menos, así que es una invitación, y como bien decía también Chana, que esto sea una herramienta de alguna manera para poder seguir en este proceso transformador. Y ahora le cedo la palabra a Carmen, que es
quien sigue, tampoco tiene que ir en orden, pero bueno, ya que estamos, que sigue y hizo un aporte en esta publicación con un texto, y es el segundo texto del libro. Después seguro eso también lo vamos a poner en el enlace de YouTube, el enlace al libro que está subido a la página de Tierra Violeta, para quienes lo quieran descargar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí y sobre todo porque estamos reflexionando y actuando sobre los fundamentalismos. Como yo expresé en el artículo que aporté al libro, hacía muchos años que venía trabajando las interseccionalidades y también venía trabajando el Estado laico, pero lo trabajé más al Estado laico desde el punto de vista de género, de la inclusión de género, y sin embargo no lo había pensado desde todo el espectro que abarca el embate de los fundamentalismos. Y el artículo y la invitación para realizar el artículo y participar de este proyecto fue que me hizo pensar más sobre cómo venía en la región este avance de los fundamentalismos, ya que tengo algunos añitos de feminista y por lo tanto he podido participar de estos procesos, y cómo se fue dando esta implosión en Beijing, que todas las mujeres creíamos que íbamos a cambiar el mundo, y cómo después, en cambio, vimos que no era tan fácil, que cuando avanzamos y fuimos logrando grandes conquistas, aparecieron los poderes que nos tenían que detener. Y justamente por eso, por las grandes conquistas que íbamos logrando. Y como desde el año 2000, con Bush, que ya era un símbolo, porque desde el protestantismo fue retaseando los presupuestos de la región para los feminismos, para las políticas de género, para los ministerios de la mujer, las oficinas de la mujer, para las políticas públicas, y cómo eso se fue increyendo, y luego se fueron dando hasta incluso candidaturas religiosas en la región, en distintos países, que justamente empezaron a oponerse a las políticas de género y a sacar esto de hablar de la ideología de género y de ir a los países a trabajar para generar movilización en contra de los feminismos. Y cómo se dio esto en los encuentros de mujeres, el encuentro de mujeres de Mendoza, que fue un hito de violencia contra las mujeres allí reunidas, y cómo esto luego crece hasta un punto en que hoy nos encontramos en un estado de retroceso y de avance de los fundamentalismos, como hemos visto también en este deseo de obstruir los avances incluso legislativos, los avances en políticas públicas. Bueno, y en síntesis, también pensar cómo desde la articulación de las organizaciones de los y les excluidos, excluidas y excluides, porque desde cómo todas las personas que estamos en esta situación que Saba habla de sometimiento, podemos unirnos para luchar contra estos fundamentalismos que siguen muy vivos, que siguen muy poderosos, porque son los grandes poderes patriarcales, son los poderes patriarcales violentos que hemos tenido a través de todo el transcurso de la historia de la humanidad, uniendo el poder político al poder religioso y al poder económico, y cómo podemos trabajar, porque evidentemente hemos dado pasos muy grandes, por algo nos han tenido que buscar detener. Y no nos vamos a detener, vamos a seguir adelante, porque la historia no para. Si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia, como dice el cielito del 69. Así que seguiremos avanzando. Y un gusto trabajar en esta interseccionalidad con todos para poder llegar a lo que siempre estamos buscando, que es un mundo mejor, con libertad y con igualdad. Eso nomás. Muchas gracias, Carmen. Bueno, ya que estamos siguiendo con el índice del libro, el siguiente artículo, por una política sexual
pluralista y democrática es de nuestra compañera y querida Alexandra Lobos, de La Rioja, que nos acompaña hoy y también en los encuentros pasados y que se recopó con este proyecto y le agradecemos mucho. Ale es secretaria nacional del Frente de Mujer, Género y Diversidad de la Corriente Martín Fierro, participa de la Liga LGBTIQ de las provincias, pero además es coordinadora de Autonomía y Desarrollo Personal de la Secretaría Provincial de la Mujer y Diversidad de la provincia de La Rioja. Y le cedo la palabra. Ahí estamos. Muy buenas tardes a todas, a todos, la verdad que a todos también, porque hay que nombrar, como siempre lo digo, lo que no se nombra no existe y se invisibiliza. Y por ahí se piensa que las personas del colectivo trans nos sentimos identificadas con el todes y por allí no es así el general, por lo menos en mi caso particular, con que me digan todas está bien, sino que por supuesto acompaño la lucha de las personas no binarias, por eso también hago como el hincapié en el todes. Bueno, la verdad que un gusto participar con compañeras de la talla de las que participan de esto, con compañeros como Pau también, agradecida de que me hagan partícipe de esto y a una provincia tan lejana como es la provincia que por allí son súper olvidadas, las provincias del norte, en las cuales por ahí no se nos invita porque, por diferentes motivos, que no importa, pero bueno, lo importante es que estamos, que pudimos hacer nuestro pequeño aporte, que la verdad que se convierta en un libro es algo impresionante. Por allí el otro día lo hablaba con la compañera que me ayudó muchísimo en todo lo que es la redacción, la doctora Karina Viñas, y me decía, yo no tengo una página de un libro o no voy a estar en un libro, y vos sí, tenés que ver eso tan grande que lograste, a dónde estás, de lo que formas parte, y tenés que seguir adelante por muchas más, porque hay muchas personas que tal vez quisieran estar en estos lugares y no son convocadas, no son convocados a estar, entonces vos sos una privilegiada, la verdad que lo creo y mucho a eso. Lo que iba a contar o lo que iba a hablar más allá del capítulo era esto bueno, ayer también haber vivido un día histórico para la comunidad travesti trans, un día que apenas, bueno, tenemos la media sanción de un proyecto de ley que se viene militando desde hace tantos años, un derecho humano que tiene la población en general, el cual está siendo negado en este momento para las personas del colectivo trans y travesti. Simplemente, bueno, era esto. La verdad que nuevamente agradecer. Tuve la oportunidad acá de conocerla en un conversatorio a Diana. La verdad que acá se la admira mucho, se la respeta, y la verdad que participar de esto y haber puesto, aunque sean 2 renglones, la verdad que es inmenso, así que les agradezco y mucho el que hayan tenido en cuenta a la provincia para estar dentro de este hermoso proyecto. Gracias, Ale. Y la voy a invitar a Chana a que continúe, porque no vio mi mensaje, así que la invito así por acá, que nos va a presentar el corazón
de esta publicación, el corazón a color de esta publicación, que fue esta belleza de pieza gráfica de Baby Watch. Bueno, perdón, sí, estaba justo con una situación atendiendo ahí. Bueno, ¿qué puedo decir? Cuando justo estaba, hace un ratito también me estaba escribiendo Baby Watcha, que no se podía sumar, estaba en clases, y por eso me quedé pensando en qué podría decir en relación a la participación, pero ahí ya sabemos qué decir ahora. Cuando empezamos a pensar un poco sobre lo que también es el uso del lenguaje, el uso de las gráficas, y empezar a hacer como ese entretejido. Y sobre todo creo que una de las cuestiones que veníamos también pensando y que estuvimos como replanteando, y una vez que lo llevamos a cabo, el formulario del cuestionario y las preguntas, hubo una devolución, porque fue también todo hecho en consulta previa, para ver si efectivamente si la pregunta estaba tal vez bien formulada, a qué población iba dirigida. Digo que eso también es muy importante en el uso del lenguaje a la hora de hacer investigación por ahí, esto como participativa, un diagnóstico participativo, y que pueda ser lo más interseccional, usando esa palabra, en ese sentido, y el impacto que iba a tener también con las personas con las que desde el espacio venimos laburando, articulando, o nosotros mismas y mismas. Entonces, y ahí, bueno, nos pasó también de pensar un poco acerca de lo que termina generando, ¿no? La institución como tal, de la religión, o de la institución como iglesia, la institución como función social, la institución entendida como una construcción cultural, y cómo eso repercute, digo, ¿no? Y se va metiendo por ahí, por así decirlo, en los espacios más cercanos, en los vínculos más cercanos, y cómo hay límites y desbordes en eso. Y en esto que estamos compartiendo, que está compartiendo, gracias, es una de las bellas viñetas que hizo Baby, y que tiene que ver, hay una historia obviamente detrás de todo esto, y podrían ser otras de las que tal vez vamos a ir conociendo, conocemos, pero que es justamente esto, la experiencia en la niñez, de una niñez racializada, y de esta construcción y transformación, ¿no? De la visibilidad de una persona, digo persona en el sentido del proceso de construcción, del proceso de identidad racializada también, y cómo eso también repercute en la construcción y el concepto de familia, en la identidad también propia, y de lo que termina produciendo, ¿no? Mismo en ese imaginario de la niñez, y que magníficamente en esta traducción, una de las compañeras, que es ilustradora, Baby Watcha, pudo traducir eso, o sea, todo eso, que no solamente se trata de una experiencia tal vez personal, biográfica, sino que tiene que ver también con, me parece, eso me parece que está para poder debatirlo, buscarlo, y ver, y sobre todo con el cuidado, que eso es una de las cuestiones que intentamos mantener, el cuidado, y cuidar a la niñez en todo este proceso, ¿no? Y que efectivamente también a veces hay un imaginario acerca de que tal vez hay algo que no se entiende o algo que sucede y que no termina siendo así, sino que son preguntas válidas, son cuestiones que suceden, y en todo esto, digo, lo que se pudo transformar y traducir, tenía que ver con esto, ¿no? Con lo que sucede en toda esa construcción de esa familia, y lo que viene sucediendo, obviamente, que podemos dar cuenta de que hay como
toda esa interseccionalidad de la estructura patriarcal, colonial y capitalista y heteronormativo en una gráfica como esta, y cómo después eso me parece, ¿no?, que es algo que todavía hoy nos sigue, yo creo, ¿no?, es algo, una apreciación personal, nos sigue despertando como esa convicción de seguir pensando en ese futuro, porque hay algo en ese punto que es solamente sencillo, y que la complicación, digo, de empezar a buscar de qué manera tal vez está en esta etapa, digo, generacional nuestra, de tantas estructuras que hay que desentramar y empezar a pensar, pero que nos deja como esta forma de pensar un poco sobre esa niñez, y que nos parece, y lo hemos tenido, digo, en nuestro propio espacio de diálogo, ¿no?, cómo podemos pensar y poder descifrar lo que es experiencia, lo que es estructura como opresión, lo que es la fe y la creencia, ¿no? Y cómo eso repercute en barrios populares, en sectores populares, y donde ahí también está todo, o sea, está la pobreza, está el hambre, o sea, todo el impacto que se tiene en las crisis, en políticas, los primeros lugares, o el primer impacto es ahí, y tal vez lo no visible y lo que efectivamente no termina de aparecer, salvo que sea algo coyuntural, tiene que ver también con ese proceso de la niñez que nos parece y sigue siendo de alguna manera importante. Pero bueno, por ahí, digo, o sea, todo lo que les estoy compartiendo tiene que ver un poco con lo que sí nos queda como desafío acerca de la fe, porque la fe, y lo nombro de esa manera, y porque lo nombramos también, porque es algo que es súper compartido de diferentes maneras, o sea, hay creencias que son sincretismos y que es difícil de poder desentramar, y que sabemos también que la función social que cumplen en esos lugares por sobre todas las cosas. Así que en todo esto, sí, lo que se pudo es esta bella historieta, digo bella en el sentido en lo que fue todo, o sea, el pensar cómo nos imaginábamos, poder traducir en imágenes, y cómo esto también podría ver estas mismas niñez, que de hecho, o sea, sí fue compartida, y que tenga como ese lenguaje más allá de todo lo que ya teníamos, algo para esos lugares, ¿no? Como ese lenguaje que es posible de entender. A veces las imágenes, depende, ¿no?, del contexto, dicen más cosas, y las traducciones también cobran otros sentidos. Así que es maravilloso, o sea, yo creo que nos hemos quedado como les tres con esa idea de por ahí vamos, y que es algo totalmente distinto a lo que de alguna manera entiendo, no quiero pecar, en lo que es investigación o diagnóstico, y en todo eso, que tiene obvio un contenido teórico, digo que hay todo un contenido teórico de todas las que hemos participado en esto, desde la práctica, la praxis, la vivencia, que eso también es teoría, pero también me parece que el uso de gráficos e imágenes es de otra manera también de empezar a pensarnos. Bueno, eso. Gracias, Chana. Me gustaría presentar también a Aileen Maynard, que es bloguera transfeminista, y junto a su esposa Iracema Pocasangre llevan el blog y la red social de A que entiendes chic de forma autogestiva desde hace más de 10 años. Tortas o bollos, trans, cis, no binarias, compartiendo transfeminismo. Ellas nos dejaron un artículo hermoso que recomiendo mucho, Trans o el Brexit del género. Ahora voy a buscar a ver si puedo poner alguna de las imágenes que acompañan el artículo también, pero le dejo la palabra a Aileen. Bueno,
agradecer también a Pau y Sierra Violeta por las facilidades que hemos tenido todo el tiempo. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Y bueno, quien esto también la oportunidad de poder participar en la publicación, en las reflexiones que estamos teniendo ahora. Voy a utilizar la E en cierto momento como plurales para abarcar los distintos géneros, ¿verdad? En mi caso los pronombres son femeninos y bueno, junto con Iras, que no sé si se quiere presentar. Hola, perdón, estoy acá acompañando, un gusto. Hasta que yo me escribí el artículo es Aileen y la verdad es que no hay desperdicio, así que mejor le dejo la palabra. Y bueno, lo que trabajamos, me gustaría ver si puedo compartir pantalla. A ver, casi siempre por influencia de Pau hemos usado Jitsi más que... A ver... Ah, sí. Muy bien, vamos a probar. No. Compartiste otra cosa. Bien. Ah, mira. ¿Ahí estamos? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Estamos hablando de que tenemos, es muy conocido en el Reino Unido, que el Reino Unido se salió de la Comunidad Económica Europea en una polarización de ultraderecha, lo cual nos tira algo, justamente, esta es de la película del Brexit, donde quien diría llegaría a ser primer ministro y sus asesores decidieron pues usar una campaña donde iban a poder usaron este famoso autobús para promover la salida. Y tenemos que poco tiempo después aparece en España el mismo autobús, gracias, el mismo autobús, pero de una forma que se utilizó completamente para reforzar una idea, que es el sexo biológico, entendido como un sexo hetero, normativo, y bueno, estoy para aprender en cuanto a temas de racialización, pero por algunos ensayos que he leído ahí también es un sexo biológico blanco. Han habido ensayos en el sentido de que se ha utilizado como símbolo de la perfección, la diferenciación, el dimorfismo sexual, mientras más diferentes eran y mientras más hombres parecían las mujeres, eran consideradas más primitivas, y los casos espantosos que me ocurrieron en la historia de exhibición y fundación. Y luego llega a que el autobús llamado de la libertad por el Mercurio de Chile, pues una idea que salió en el Reino Unido fue tomada en España, amplificada y todo, pues hizo un recorrido por América Latina. Argentina por el momento no se atrevieron a llegar, así que creo que hubiera sido un poco más fuerte que lo que pasó en Santiago de Chile, donde por cierto la hija de la organizadora de este evento y quien trajo el autobús resultó que era una mujer trans y ella misma salió a contradecir a su madre después. Esas ironías de la vida. Entonces el Brexit tiene como algo muy interesante
que nos presenta dos cosas, o sea, aplicándolo pues las ideas que usaron, las estrategias que usaron de las derechas alternativas y la ultraderecha, que es un tema con el que no estábamos familiarizadas, sino hasta hace muy poco. Es como que si hubiera existido una realidad paralela que desde 2015 hasta acá, y de repente accedimos a ella a través de literatura como el libro de Paolo Stefanoni, de La derecha se volvió rebelde, y parientes que habíamos dejado de ver, que de repente salieron ultras así, con su pensamiento fuertemente aferrado, nos dejaron sorprendidas completamente de donde pasaba. Ya era bastante mala la transfobia. Entonces, para pasar después a esto. Entonces, pues me ha llamado la atención, y como bloguera nos ha llamado la atención mucho y nos preocupa enormemente que el propio feminismo en una parte importante se vaya haciendo a sí mismo fundamentalista. Esto lo veníamos escribiendo hace 5 o 6 años también, sin saber lo que estaba ocurriendo del todo con el avance de las derechas alternativas. Y siempre recibíamos como la negación de llevar un mensaje desagradable. Se nos decía que eran unas pocas, que ya era una generación, que estaban grandes, que el feminismo no es mi feminismo, no son verdaderas feministas. Y lamentablemente sí son feministas en el sentido de que hacen mucho por las mujeres, varias de ellas, pero al mismo tiempo son excluyentes de las personas trans, particularmente de quienes se autodefinen como mujeres trans. Entonces, vamos a ver si entra este. Pues tenemos cuando se da el fundamentalismo en el propio feminismo. Y tengo acá, a ver si entra este viejo cómic, que se llama Cualquiera se equivoca. No sé si se puede ver. Me parece que quedó colgada la primera imagen del colectivo del Brexit. Sí. Mira. Okay. No sé cómo estamos ahora. ¿Se ve ahora? No. Pero... Seguimos viendo la misma. Qué pena. Gracias. Deja de compartir pantalla y volver a compartir. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? No. Mejor regreso. ¿No? Bueno, voy a continuar así nada más diciendo que se ha popularizado el término TERF para hablar de feministas radicales transexcluyentes. Sin embargo, el término TERF fue creado por una propia feminista transexcluyente que no era trans en ningún sentido. En 2008, en un blogueo para diferenciar lo que era el feminismo radical de lo que el feminismo radical que abarcaba y consideraba colegas en posiciones vulnerables a las mujeres trans, de aquellas que querían excluirlas, argumentando que potencialmente eran un peligro en los baños y en los espacios públicos para las verdaderas mujeres. Entonces, de ahí tenemos el término cis también, que es un término que se ha popularizado en el lenguaje del activismo trans y que significa sencillamente de este lado de acá. Fue aplicado para grupos humanos desde la época de los romanos, cuando se hablaba de cisalpinos, los que eran de este lado de los Alpes, y transalpinos, quienes habían atravesado los Alpes, hasta los años 50, que podemos hablar de Cisjordania y Transjordania, de este lado del río Jordán, de quienes se quedaron siempre de este lado, son las personas cis, en ese sentido, desde el punto de vista del activista trans. Y es como
para hablar un poco de esto. Entonces, de ahí pues vimos como en los años 70 con las feministas, lesbianas radicales de la época, un grupo muy importante de ellas, por ejemplo, Janice Raymond, que ella misma había sido monja, pero y renunció a eso porque no la admitían como lesbiana. Ah, gracias, lo que hiciste de partir del libro. Entonces, bueno, Janice Raymond vino y abandonó su espacio de monja para poder vivir libremente como lesbiana, y escribió con sus posgrados en religión en 1979 el libro titulado El Imperio Transexual, o la construcción del maricón con tetas. Ese libro fue el libro que reinó en cuanto a argumentos contra las mujeres trans, contra las personas trans en general, hasta 2014, donde salió otro libro que se llama El género daña, el género duele, de otra académica, Sheila Jeffries, donde vienen centenares de ideas como que reforzando esto, pero abarcando también a las personas no binarias, a los niños y a otros grupos trans distintos, modernizándolo, y que resultó en cosas como que en España intentaron implementar, no sé si nos enteramos, pero intentaron implementar una ley trans similar a la Argentina, basada en la autopercepción, eliminando todos los trámites de supervisión legal sobre la propia identidad de las personas, y fue rechazada su discusión en el Congreso, en lecturas. El propio Partido Socialista dio marcha atrás porque el grupo feministas socialistas apoyaron lo que ya había hecho el Partido Feminista de izquierda, y consideraron Vox, la ultraderecha, que actualmente es la tercera fuerza del país en España, y consiguieron, tanto así que diputadas de Vox felicitaron al Partido Socialista públicamente por haber rechazado la ley trans. Y se entabló entonces una curiosa situación como la que vemos en la ilustración, donde sin buscarlo los puntos de vista se van acercando entre el conservadurismo religioso y ciertas posturas extremas del feminismo radical, que era una rareza. Sin embargo, como ocurrió con el Brexit, de repente trans se volvió un disparador del tipo Venezuela, que lo usan denigrándola y como algo para provocar temor, a tal punto que Bolsonaro utilizó sus spots publicitarios, como hay uno muy fuerte donde aparecía un gigante que era la propia tierra de Brasil, que se levantaba, se alzaba y decía que un mito llegó, y era Bolsonaro. Y de repente aparece la voz de un niño diciendo: no, a mí me quieren meter ideología de género y yo soy un niño y siempre lo seré, y Dios me hizo así. Y eso le generó muchísimos votos a él. Fue uno de los argumentos fuertes contra Dilma Rousseff, atacar a través de las personas trans. Algo que afortunadamente en Argentina está latente, pero no se despertó por allí. Pero se ve en el horizonte, ¿no?, con el crecimiento de los libertarios, con cosas como la bandera del orgullo cortada, bajada, y que se ha visto como una anécdota más por grupos de libertarios que hacen memes con eso. Todas esas cosas que van sucediendo, ¿querías colocar? Sí, que van sucediendo, nos hace pensar pues que esto está más cerca de lo que podríamos pensar, que nos va preocupando. Así que, pues bueno, no es casualidad que por fuentes que hemos visto, como distintas publicaciones como el Washington Post, o en Argentina
unos blogueros muy buenos que se llaman PDB, youtubers muy buenos, PDB, que rastrean el financiamiento de los grupos libertarios más extremos. Pues llegan hasta el grupo Atlas y de ahí llegan a fundaciones de libertad, hasta llegar a una fundación que se llama Heritage, norteamericana, que curiosamente es la fundación que ha importado feministas radicales europeas y todo para que legislen, influyan en las comisiones y en los legisladores de Estados Unidos para retirar derechos a las personas trans, y algo que ya salió Trump y le sigue rindiendo fruto. Ya hay 14 estados de Estados Unidos. Menciono Estados Unidos también porque, aparte de ser la potencia colonialista más importante, lo que hace que tiene una influencia tremenda en Centroamérica y el Caribe, directa, sin filtros. Y 14 estados, incluyendo Florida, han pasado legislaciones donde no se permite que las personas trans puedan participar en deportes o actividades similares con otras personas que no sean de su sexo asignado al nacimiento, lo cual es el borrado en su máxima expresión. Sin embargo, en España se les acusa de borrar a las mujeres, tanto de parte de Vox, la ultraderecha, como de parte de las feministas del Partido Socialista y de la izquierda, que se sienten ofendidas que las comparen con Vox. Y Vox siente una especie de satisfacción de estar del mismo lado que el feminismo de izquierda, o que por definición piensa uno que el feminismo es un poco de izquierda, ¿no? Y entonces se dan esas situaciones tan extrañas donde hay comprobantes del financiamiento. De hecho, una asociación que se llama WOLF, Movimiento para la Liberación de las Mujeres, admite públicamente en distintos medios que recibe el dinero de la Fundación Heritage. O sea, se dieron cuenta que este grupo feministas podían hacer mucho mejor el trabajo que los pastores evangélicos. Entonces las trajeron directamente. Y a través de todo esto en el Reino Unido van pasando a España. Y está la amenaza latente. En el libro de Stefanoni plantean que en Argentina se dividieron la tarea, con Milei para trabajar el área económica y Laje para trabajar el área de ideología de género. En otros países está unificado como un solo discurso. Y en Argentina, quizás porque sería muy frontal ir contra los avances, como el recién avance, por el cual felicitamos a los activistas de Argentina y nos sentimos muy contentas. Tenemos 7 años de residir. Tomamos nuestra residencia en Buenos Aires, ambas, venimos de Guatemala. Y esos avances pues han impedido que esto ocurra. Entonces también sentimos que no podemos quedarnos al margen viendo cómo esta amenaza avanza y por lo menos poder hablar, porque las discusiones que seguimos, hemos tenido muchos contactos con amistades de España en estos 10 años, y fue una pena no poder hacer mucho, porque los mejores argumentos que podamos poner caen en este marco de la actual ultraderecha, de las derechas alternativas, en el cual somos consideradas el lado de lo políticamente correcto. Y muchos gurús y políticos han logrado destacar usando deliberadamente los pronombres incorrectos contra las personas trans. Es tan fácil. Y trabajando en legislaciones con ellos, entonces suenan como fuertes, suenan como que están de este lado, porque para ellos son las víctimas del marxismo cultural que les quiere decir hasta qué pueden decir y qué no pueden decir, cortarles su libertad de expresión.
y una serie de cosas más que conocemos de sobra, y por suerte estamos todavía acá mejor en eso, pero justamente para que siga así es que queremos alentar las discusiones y las profundizaciones del tema. Así que de nuevo agradecemos la participación que se nos permitió hacer, y estamos muy contentas ambas de haberles saludado y de compartir este espacio. Gracias. Gracias a ustedes, compañera. Y gracias también por esta visión tan aguda de estas alianzas tan peligrosas entre la ultraderecha y las ultraterz, que estuvimos viendo hace pocos días, bueno, justamente porque nos ha señalado estos videos horribles que estaban circulando en España, y mostrábamos a Diana las cosas que estaban diciendo, ¿no? Atacándola, atacando a Mauro Cabral. Ya están pasando a ataques personales, y ataques personales a activistas feministas acá en Argentina también. Así que parece lejos, pero están muy cerca. Están en las universidades, están en los posgrados, están por todas partes. Así que me parece importante este trabajo para desarticular esos discursos. Y me gustaría invitar a comentarios, reflexiones, preguntas del público. Invitar, por supuesto, a descargar el libro y a leerlo. Hay artículos de compañeras y compañeros que no pudieron estar hoy presentes para presentar, pero que los recomendamos también. No sé si Romy y More quieren agregar algo también. Estuvieron entrando recién. Solo nos falta la ronda de mates, pero bueno, pandemia. Hola. Hola. Ah, bueno. Perdón, estoy recién saliendo de trabajar y uniéndome a la reunión. No quería dejar de estar y participar. Nada, agradecer la oportunidad de poder darnos esta discusión, que es súper importante. En lo personal, cuando colaboré con este proyecto, tenía el nombre que aparece acá, es que no lo puedo cambiar. Ahora estoy iniciando el proceso de transición y ya tengo el cambio registral hacia otra identidad, lo cual demuestra cómo esto nos va atravesando todo el tiempo. Pero en el momento en que participé, poder darnos la discusión de cómo está instalado el pensamiento de la Iglesia en nuestras vidas, dar la discusión que realmente, a ver si puedo unir lo que estoy pensando, pensar y visibilizar el poder que tiene este tipo de ideas en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros lazos, es algo que es súper importante. Yo en ese momento no lo tenía visibilizado como tal, así que poder haber pensado sobre eso y sobre situaciones súper traumáticas, sobre la diversidad, la identidad, mi propia identidad y cómo lo colectivo me llevó a pensar y a construir nuevas maneras de fundamentar estas cosas que venimos pensando en cómo construirnos, cómo construir un peso que realmente pueda llegar a construir o un contrapeso, ¿no? Con esas ideas que realmente no calan tan hondo. Así que nada, agradecer la oportunidad de habernos dado esta discusión. Gracias. Gracias a vos, perdón por el nombre, ahí te dejé en un mensajito las instrucciones para cambiarlo.
Ahí va, soy Wari ahora. Wari. Pero hace tanto que no uso Zoom que no lo cambié acá tampoco. Pero gracias a todo eso. Hola, ¿se escucha ahí? Hola, buenas noches. A ver si se escucha. Perfecto. Hola, ¿se escucha ahí? Perdón, es Sí, que sí. Muy bien. estoy usando mis datos y bueno, cada tanto se me corta, pero bueno. Bueno, más que nada, cuando salió esto de lo del libro, la verdad que lo venía así como siguiendo por parte de, bueno, de una compañera, Chanis, y bueno, vi que iban a lanzar este libro. Y creo que está muy bueno esto de que ayude, porque como todo, ¿no? Visibilizar a todas las personas, ¿no? Porque nosotros generalmente también, como otras agrupaciones, también somos muy invisibilizadas. Y bueno, como lo que no se nombra, no se, como que no existe. Así que bueno, creo que y las ilustraciones, sobre todo también por parte de esta compañera Baby Guacha, que pudo llevar al papel también, a veces que es difícil, no todos tenemos la posibilidad de hacerlo, en hacer, digamos, esas ilustraciones que reflejan también todo el tema de la infancia, que desde niños nos enseñan, tanto desde afuera o la propia familia a veces, esto del propio amor propio, a más o menos a decir, bueno, este color de piel es, bueno, es parte de vos y a no tener vergüenza también, ¿no? Eso creo que, y eso se va construyendo también en el colegio o uno mismo también. Creo que, y nada, en lo personal, nada, creo que también todos como que construimos ese lado, ¿no? Eh, Tratar de decirnos, bueno, somos parte y bueno, acá con la identidad marrón yo también pude como encontrarme también, porque no me hallaban las partes del feminismo en muchas cosas, tanto en la forma de la psicología o sí, en las metas, en cosas en común, pero otras no. Entonces, tanto como, bueno, el tema del abolicionismo también, creo que, bueno, hablar de todo, ¿no? De qué lado uno, desde que uno se encuentra y se halla, y bueno, en decir, cada uno se autopercibe, ¿no? De una forma y su pensamiento. Entonces, yo eso también pude encontrar en la grupa, y formarme, construirme desde ese lado. Así que bueno, y bueno, nada, la verdad que tengo muchas ganas de leer el libro, y nada, ver esas hermosas ilustraciones y también aprender, escuchar otras voces, y bueno, olvidar que toda una gran pluralidad y una diversidad. Entonces está bueno siempre poder leer y escuchar otras voces, porque si uno se encierra a veces eso no está bueno. Bueno, un gusto conocerles, la verdad que saludos a todos y bueno, gracias a Pau por el espacio y saludos a las compas. Gracias. Las compañeras han hecho muestras y cosas tan lindas en Tierra Violeta, extrañamos tanto la presencialidad, pero también con las que entiendes, las roscas de Tierra Violeta que perviven en la virtualidad, que ya volveremos pronto con la casa nueva. Perdón, yo no sé si estaba por ahí, justo lo estaba viendo. ¿Cómo estás, Wari? Muy bien, excelente. Y al Amore estaba también Antonio, que por ahí, si nos quiere mandar un saludo, fue justo, me acuerdo, el momento que hicimos el primer diálogo, lo que transcurría en la región y lo que también fue bastante interesante y medio
alocado colocar algo que tenga que ver también justamente con la incidencia de las religiones en las decisiones políticas y en lo que venía sucediendo. Si se puede conectar, igual ahí ya lo estoy llamando para ver si nos puede mandar un saludito. Hola. Hola, Hola. hola. Hola, Hola, ¿cómo le ¿cómo va? están? Hola Antonio. Buenas noches, qué gusto. Sí, me estaba fascinando el tema de los dibujos y esta traducción que decía Chana de un trabajo largo, preciso, y su conversión a un texto ilustrado. Creo que es impresionante eso porque ahora estamos en esta etapa con esta cultura de la imagen, ¿no? Y hay que aprovechar al máximo. Por supuesto que deseoso de ver el libro, de ver y leer, una doble lectura, una lectura de vista y de contenido también. Estamos en esa batalla muy dura de fundamentalismos e identidades, que también se da en el campo político, ¿no? En lo político estamos viendo que se está utilizando bastante el fundamentalismo y lo que surge como fuerza ya no es San Marx, ya no es la revolución así como en los 70, sino es la identidad. Si no, veamos lo que está pasando en el Perú. O veamos la desafortunada declaración del presidente Fernández y las reacciones. Entonces, este es un terreno que no estaba visibilizado y en este siglo las identidades están con una fuerza impresionante, rompiendo paradigmas, promoviendo rajaduras y ojalá quiebres estructurales, que es lo que todos esperamos. Así que felicitarles por ese hermoso producto desde Bolivia, un saludo muy, muy cariñoso y que sigan produciendo, que sigan funcionando las neuronas para seguir haciendo pensar a la gente. Hay que salir de esta comodidad de ver la vida en los esquemas que nos imponen y estar dispuestos a correr el riesgo de crear nuestras propias miradas. Abrazos, abrazos a todas, a todos, a todos. Qué lindo, gracias Antonio. Bueno, para nada, compartir, o sea, ha sido un placer también conectar con Antonio en su momento, o sea, es un gran pensador político de Bolivia, de todo el movimiento que hemos leído al menos y hemos tenido poco acceso y que también, al menos personal y colectivamente, nos parecía también importante la visibilidad de las propias teorías indigenistas que pocas veces también se tiene acceso y difusión. Y nada, yo creo que eso, que romper los esquemas, bueno, nos parece también importante que sean esos también intergeneracionales, porque es algo que creo que también un poquito, una aproximación en el librito hay algo de eso. Y nada, y estos procesos que vamos también atravesando en conjunto, ¿no? Y es interesante todo esto, así que qué bueno que se haya conectado y le agradezco bastante en eso. Así que bueno, y Perú, estamos justo en momentos así culminantes también. No sé, no me quiero, no, yo si no sigo, y empiezo a hablar de Perú, Bolivia, Argentina, pero bueno, me parece tal vez muy, muy bueno esto que empezamos con las ideas y termina materializándose en esto que entiendo va a tener es como toda semilla que tiene el fruto y es con buena energía, con buena vibra, y eso siempre hace florecer, ¿no? Nuevas formas también de habitar este mundo. Eso. Gracias, Chana. Gracias, Antonio. Gracias, Isa, pero no.
No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, además de mi gata que claramente insiste, pero si no hay nadie más, podemos... a mí me gustaría pedirle a Diana si quiere decir algunas palabras de cierre mientras yo trato de que no me coman la mano y agradecerles mucho a todos. Bueno, es muy emocionante realmente ver estos resultados y estar con ustedes acá, porque hay un cambio que me parece un cambio fundamental, que en el feminismo lo llamamos, en algunos feminismos se ha llamado subversión semiótica, el dar vuelta los sentidos de algo para que lo que estaba en el margen quede en el centro y lo que estaba en el centro quede en el margen. A mí me parece que estas revoluciones, estas subversiones, que tienen que ver con negar que haya un orden natural que pone las cosas en unas ciertas jerarquías. No hay una jerarquía natural, se imponen jerarquías y se imponen maneras de considerar las diferencias como superiores o inferiores según ciertos poderes dominantes. Lo sabemos todas las personas que estamos acá, porque de una u otra manera nos han atravesado esas formas de ponernos, inferiorizarnos en ciertas relaciones de poder. Pero algo que me parece revolucionario de pensar estos feminismos antifundamentalistas es que también van contra ciertos fundamentalismos de los propios feminismos del norte, de los propios feminismos académicos, blancos, que cuando se han ocupado de las comunidades originarias o cuando se han ocupado de las mujeres afro o cuando se han ocupado de la pobreza, lo hicieron como objeto, un objeto de feministas blancas académicas estudiando estas condiciones, pero no dándoles voz propia, no teniendo una escucha sensible. Hace muchos años que sostengo que hay que dejar de hablar y hay que empezar a escuchar. En mi vida académica, los últimos 10 años creo que me las pasé escuchando. Y cuando veo cómo crece esa palabra, esa construcción de sentidos, realmente es algo muy emocionante. Hay a veces esa tentación de intervenir de manera paternalista, diciendo, ustedes tienen que hacer esto, para poder emanciparse, el camino es tal. Los partidos políticos permanentemente bombardean con ese tipo de sentidos, y dejar que las cosas vayan amasándose, ¿no? Que los distintos elementos, los distintos ingredientes vayan amasándose y produciendo algo. Bueno, realmente requiere mucha paciencia, requiere otra consideración del tiempo y del espacio. Muchas de las variables en las cuales ordenamos nuestro pensamiento tienen que ser modificadas. Yo pensaba mientras hablábamos y mientras se daban la palabra unas a otras, y decía, a lo mejor en ciertos lugares se pondrían un poco ansiosos si quedan unos silencios, si quedamos viendo quién se anima, viendo quién se va arrimando el fueguito. Estas cosas tienen que también producir sus propios sentidos. Yo creo que en este brevísimo encuentro así, virtual como es, aun cuando no tengamos el mate y el fueguito de verdad, pudimos hacer eso, ¿no? Pudimos escucharnos y sentirnos, y estoy muy agradecida por eso. Bueno, yo me emocioné. Así que les invito a quien quiera una palabrita de cierre, o una reflexión, un beso, y vamos cerrando. Yo solo les digo que ya me dieron la idea porque el proyecto va a continuar, cuál va a ser el tema que voy a contribuir a posteriori, y que son estas campañas políticas, porque acá está en este momento en marcha una, que toman el tema de género realmente como una apuesta política, a favor o en contra. También lo vimos recién en Perú, con toda la diversidad,
candidato de izquierda, antigénero, que lo dijo claramente, que estaba en contra de la ideología de género, del derecho al aborto y de una cantidad de cuestiones de género, y una candidata de derecha, que viene con un pasado terrorífico, que para algunas feministas, como el movimiento feminista hoy está tan revoloteado, tenía que ser la ganadora porque era mujer. Bueno, ese tipo de cuestiones me han ustedes hoy iluminado para poder trabajar en lo próximo que sigamos, y estas campañas anti-comunidad LGTBIQ+, que yo ya puse algo en el anterior artículo de lo que había pasado en estos últimos tiempos de los candidatos y candidatas de la región. Entonces, por ahí voy a continuar para seguir contribuyendo, porque me parece muy interesante, porque el feminismo está, como digo, con mucha en un momento, no sé si decir de evolución o de involución en algunos sentidos, vamos a ver, o por lo menos muy llamativo en todo lo que está pasando, en su diversidad y también en las interseccionalidades. Así que bueno, por ahí voy a contribuir. Y les mando un enorme beso a todos. Nadie se quiere ir. Sí, bueno, también les mandamos muchos besos de parte de Sí, nosotros también acá, muchas gracias por la invitación. En realidad, qué hermoso trabajo el que han hecho y el que están haciendo, el que hacen todo el tiempo. Es muy reconfortante también sentirse abrazado por todo eso. Es decir, que al final creo que esto es lo que queda, ¿no? Estos momentos de compartir y de escuchar como decía Diana. Sí, besos también. Gracias por la invitación también. Muchas gracias. También me quedo emocionada de las palabras de Diana estos días que fueron re sensibles, y esta experiencia también de participar para nosotros en algo escrito, en algo que quede en el tiempo. Es súper importante tener una voz y sentirnos escuchadas. Es algo que no nos ha pasado antes y queda realmente en el cuerpo y en la historia nuestra y de nuestros ancestres como precedente. Así que también me emocioné. Es importante escuchar y sentirnos escuchadas para nosotros, es muy transformador. Así que nada, también me quedo con esa sensación. Gracias. Es lindísimo que en esta reunión hayas cambiado tu nombre en el Zoom, así que lo vimos en vivo y en directo. Se me puso la piel de gallina porque es como realmente cuando empecé a colaborar con este proyecto era otra persona y me atravesó totalmente haber revivido toda la experiencia que conté, que fue bastante personal y dolorosa, y que ahora sea otra persona y tenga voz. Es como en lo identitario con respecto a mi color y a la vivencia racializada, y con respecto a la identidad de género, la verdad que es un antes y un después. Y gracias por escuchar y por ver lo que queda. Es genial, gracias. Bueno, por mi parte, saludarles a todos, nuevamente agradecer, y bueno, también esto de los feminismos, o llevar a una reflexión, sobre todo a los feminismos que tienen como esta mirada tan biologista o tan clasista también, de que no hay feminismos sin la población trans y travesti adentro, que el feminismo no es o no tiene que ver con una condición biologicista, sino con un movimiento político y transversal, el cual nos incluye, por supuesto, a todas
todos. Y todes. Vicky. ¿Yo? Ya no sé más qué decir. Yo tengo solamente palabras de agradecimiento y estoy muy contenta con todo el proceso y por este encuentro. Así que para mí lo importante es lo que se inició y que sigamos trabajando en esto. Gracias. Besos a todos, todas y todes. Chana. No se puede desmutear, no sé qué pasó acá. Ahí. Estaba intentando usar los corazones. Muy bien, los corazones. Una que está empezando también a hacer uso del lenguaje digital de una manera distinta, así que me encantó. Bueno, la verdad, un re lindo encuentro, que seguramente en algún momento nos podremos abrazar interseccionalmente, desde un lugar antirracista y antifundamentalista, ¿no? Creo que ese es el camino y vamos, digamos, como desentramando. Así que qué lindo también que se hayan podido conectar las cumpas de identidad, que estábamos también ahí con ciertas dificultades. Y bueno, es eso, o sea, la lucha es colectiva y me parece que en ese punto cada acción que lleguemos a entretejer, que me gusta más esa palabra porque no hay como una superioridad o inferioridad en algunas cuestiones y los nudos que se realizan terminan generando como algo sólido, ¿no? Y se materializa en algo que lo iremos viendo con el tiempo. Y si no, lo verán generaciones futuras, que creo que fervientemente que ese es el punto en esto que estamos construyendo. Así que nos espera, por lo que entendí, una nueva etapa o un nuevo momento con más orgullo que antes, siempre lo tuvimos, y ahora, bueno, con estos procesos de transformación que es en la vida de todos. Creo que eso es lo más importante también, en que hay algo que queda ahí y que nos permite crear estas micropolíticas de confianza, que no queda otra, digo, en el sentido también que hay como esos desencantos de las estructuras, de los estados, del sistema en sí, y que son necesarios y que, bueno, como decía Antonio, que me parece sumamente válido también en todo el proceso que estamos atravesando todos quienes estamos en la región, es una lucha de identidades y esa viene siendo como un poquito este encuentro de ahora y que claramente es eso, la confianza, la microconfianza que nos está habilitando estas posibilidades. Así que nos vemos en la próxima, con fuego y mate. Yo agrego el Singani, el ron y el pisco. Así que bueno, un placer, un placer. Gracias. Bueno, gracias a todas, a nuestro estimado público también, que estuvo ahí haciéndonos el aguante durante toda esta reunión. Muchas gracias a todas, todos. Y nos veremos pronto, ahora con estas noticias buenísimas que nos trajo Vicky. Esperamos que sea pronto. Esperamos la próxima comunicación para seguir. Gracias, Pau, por el soporte. Gracias, Diana. Gracias. Chao, chao. Gracias, Pau.